Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando muchas noticias que tenemos que contaros sobre el mundo de la Fórmula 1. Tenemos en el día de hoy un vídeo súper completo y donde todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte alguno y pasar directamente a tu momento de elección. Vamos a dar comienzo primero por una ampliación sobre una de las noticias que os contamos en el día de ayer y tiene que ver con Max Verstappen y Aston Martin. Ya en el día de ayer os hablábamos de esta posibilidad que contaban en Motorsport, sobre todo en cosas importantes que ellos informaban, es el hecho de que va a pasar cosas con el futuro de Verstappen, que es muy improbable, por no decir casi imposible, que cumpla todo su contrato con Red Bull. No implica que el año que viene no vaya a estar, pero que hasta 2028 parece que va a ser complicado, o al menos este actual contrato que tiene ahora mismo también depende un poco de lo que ocurra dentro de Red Bull con esta guerra interna que está habiendo entre Horner y Marco. Y además también comentaban la posibilidad de ir a Aston Martin, diciendo que el equipo de Silverstone sería su primera opción si surge como una oportunidad de mercado fichar a Max Verstappen, y que podría ser esta una mejor opción que irse a Mercedes, que ya os hemos hablado del por qué a lo mejor Red Bull también, por qué a lo mejor Verstappen también querría dejar Red Bull pensando en ese 2026. Pero sobre todo eso y sobre esa posibilidad os lo estuvimos comentando en el día de ayer. Os recomiendo que vayáis a ver el vídeo porque traemos el artículo de Adam Cooper, uno de los periodistas más reputados del mundo de la Fórmula 1, que es quien contaba todo esto y donde también os doy mi opinión sobre ello. En esta ocasión os tenemos que comentar acerca de unas palabras que ha dado el propio Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, que ha respondido a todos estos rumores que está habiendo, se lo han preguntado y la verdad que ha dado una respuesta bastante sincera y sobre todo donde quiere dejar claro que hay que mantener los pies en el suelo. Sobre todo lo que no quieres hacer es responder a una pregunta frente a un piloto que tiene contrato, por lo menos ahora. Sabemos que los contratos en Fórmula 1 se pueden romper de una manera muy sencilla, pero Verstappen tiene contrato hasta 2028 y habría que romperse, como estoy diciendo, mediante esas cláusulas o pagando la indemnización a Red Bull, si eso es lo que quisiera hacer Verstappen. Pero ahora mismo tiene ese contrato y lo que dice es que no quiere ni siquiera ponerse en el supuesto de que si no lo tuviera irían o no a por él, básicamente porque si lo hace con Verstappen lo tendría que hacer con muchos otros pilotos y al final pues no es su intención meterse en ese tipo de líos. Las palabras textuales que ha dicho Mike Krack son las siguientes: Max tiene contrato, y si digo que sí, entonces preguntaréis sobre qué pasaría si Luis estuviera también disponible. Vamos a mantener los pies en el suelo e ir paso a paso. Sabemos también que además Krack ha dicho públicamente que la primera opción de Aston Martin es conseguir esta renovación de Fernando Alonso, que por ahora no tiene contrato, y en el caso de que no la consigan ya ahí pues tendrán que ver esas otras opciones. Veremos qué es lo que ocurre en el futuro de Fernando Alonso, quien también se ha movido para intentar irse a otro equipo y demás, pero eso es lo que ha respondido en este momento Mike Krack. Os quiero contar algo que ha dicho Ralf Schumacher y que me parece bastante interesante y que es una conversación que se puede llegar a debatir sobre esto. Y las palabras que ha dicho Ralf Schumacher os las vamos a leer, pero básicamente se ha metido con Fernando Alonso, ha sido el nombre que ha utilizado para decir algo en lo que creo que lleva razón, pero no con Alonso. Y en el sentido de, sobre todo esto viene con la conversación de ahora haber llegado Oliver Behrman y haber rendido muy bien. Y es el hecho de que Ralf Schumacher pone que hay que dar más oportunidades a los jóvenes pilotos, que últimamente está costando bastante. Este año no hay ni un solo rookie, tampoco ha habido ningún solo cambio en las alineaciones del año anterior a este. Pero es que el año pasado los rookies fueron un Logan Sargent, que llegó a Fórmula 1 pues porque era de la academia de Williams y necesitaban un piloto, y un Oscar Piastri que lleva un año parado porque no se le había podido dar asiento. Anteriormente tuvimos a Tsunoda, Mazepin y Schumacher, pero ya fijaros en los nombres que estamos hablando, que desde luego no son pilotos demasiado bien valorados. Pero ahora con esta actuación que ha tenido Oliver Behrman, que lo ha hecho de manera espectacular, ha entrado en el debate nuevamente de si se debería de dar más opciones a esto. Y la crítica que hace Ralf Schumacher es que la Fórmula 1 no puede envejecer tanto en edad de los pilotos, y pone el ejemplo de Fernando Alonso, que está ocupando huecos que deberían de ocupar otros pilotos más jóvenes. Traemos las palabras de Ralf Schumacher porque es quien las ha dicho ahora, pero esto es algo que en redes sociales esta última semana he estado leyendo, además con ese Alonso en la diana criticándole bastante. Vamos a leeros las palabras y ahora os explico mi opinión porque creo que tiene razón
en el hecho de que hay que dar más oportunidades a los jóvenes pilotos, no poniendo a Fernando. Ahora explicamos mi punto de vista. Pero las palabras de Ralf Schumacher han sido las siguientes: hay que romper este círculo vicioso y darle una nueva oportunidad a los pilotos jóvenes. En su lugar está Fernando Alonso con 42 años pilotando ahora mismo. Nada en contra de él, pero no puede ser el objetivo de la Fórmula 1 hacerse cada vez más vieja. Es realmente importante para alguien nuevo llegar a la parrilla y conseguir un buen resultado. Todos los pilotos han tenido miedo últimamente de fichar a pilotos jóvenes. Esperemos que esto ayude a los jóvenes que vuelvan a tener oportunidades en el futuro. Vale, yo creo que tiene razón con lo que dice. Y, por ejemplo, porque además es que esto es algo que yo he dicho en el canal, cuando regresó Hülkenberg para echar a su sobrino, para echar a Mick Schumacher, que luego Hülkenberg lo ha hecho espectacular, y creo que justamente Hülkenberg no es el piloto que más sobra de la parrilla. Podría perfectamente ser cambiado por uno más joven, pero el Hülkenberg desde luego que no sobra. Pero sí que lo que decía, y lo mantengo, que no tiene sentido que Haas prefiera un piloto que lleva 3 años sin competir. No digo sin competir en Fórmula 1, sin competir. Magnussen, por lo menos, cuando se quedó sin asiento en la categoría, se fue a otras categorías. Hülkenberg llevaba 3 años parado y regresó a la Fórmula 1 y lo ha hecho espectacular. No, Hülkenberg es de los pilotos de los que vamos a hablar hoy que menos sobra, pero hay pilotos que sobran mucho. Poner el caso de Fernando Alonso no me parece el caso correcto. Pero como os digo, cuando Hülkenberg hablábamos sobre ello, yo creo que ya lo dije y desde luego que tiene razón. Cada vez se da menos oportunidades a jóvenes pilotos. Yéndonos al caso de Haas, se ha hablado con el propio Oliver Behrmann que Ferrari lo quería meter para este año en el equipo. Pero Haas no lo aceptó, no por no meter a Behrmann, no porque no le diesen el suficiente dinero, porque Ferrari hubiera metido el dinero que hubiera hecho falta para que Behrmann estuviera ahí. No lo metieron porque Haas tenía problemas en su monoplaza y no querían meter a un rookie porque no le iba a dar los datos a lo mejor necesarios para desarrollar el coche. Y ese es el problema. ¿Es entendible? Sí, puedo llegar a entender a Haas en este punto, pero eso está haciendo que no se lleguen a meter a pilotos jóvenes, salvo que esté claramente que va a ser muy bueno y que ya tiene talento. Y ese es el problema que he estado habiendo. Los Schumacher, que son pilotos de media tabla, ya no están llegando porque para meter a un piloto que aunque desarrolle y necesite mucho tiempo de desarrollo, estilo Tsunoda ahora mismo es un piloto de media tabla y lleva 4 años en la categoría. Para meter a ese tipo de pilotos te quedas con uno que ya tiene experiencia. El problema es que al final este tipo de pilotos nunca llegan a Fórmula 1 y nunca tenemos estos pilotos con experiencia y siempre va a ser al final el problema que se va a ir reproduciendo y que se va a ir alargando y que vamos a tener este tipo de problemas. Pero ¿por qué os digo que además Fernando Alonso no es el claro ejemplo? De la actual parrilla de pilotos que tenemos en la Fórmula 1 hay muchos que podrían sobrar y ser ocupados por su asiento por un piloto más joven. ¿Que te va a rendir el piloto joven quizá peor al principio que ese piloto? Pues posiblemente. Pero necesitamos pilotos, desde luego, que sean más jóvenes. Vamos a ir pareja uno por uno. Nos vamos a ir a la pareja de Red Bull. Luego también tengamos en cuenta, por supuesto, que los equipos de zona alta no se la van a jugar a meter a un Behrmann. Ferrari no le quedó otra, por ejemplo, pero aunque ya hayamos visto que Behrmann es muy bueno, no lo van a hacer nunca. ¿Sobre alguno de los pilotos de Red Bull? Pues para mí, sinceramente, no. En este caso, ni Verstappen ni Checo sobran. ¿Que Checo se queda sin asiento después de que Red Bull no le renueve, si no le renuevan? Eso es otra cosa. Pero como Hülkenberg, por ejemplo, en 2019 se merecía seguir en Fórmula 1, pero se quedó sin ese asiento. Así que en el caso de Red Bull, creo que ninguno de esos dos pilotos sobran. En el caso de Mercedes, ¿sobra Hamilton o sobra Russell? Pues más de lo mismo. Como en el Hamilton nunca se habla del tema de la edad, pero que Hamilton tiene 39 años ya también, va a cumplir los 40. Y Russell, por supuesto, nadie duda de que Russell ahora mismo no sobre. Pero Hamilton, por mucha edad que tenga, no sobra, porque Hamilton lo ha demostrado en multitud de ocasiones todavía que sigue siendo de los mejores pilotos de la parrilla. Vamos, yo es que aquí que se pone el ejemplo de Fernando Alonso. Aquí ya en este equipo, en Aston Martin, hay uno que me sobra y no es Alonso.
Pero Alonso, Verstappen y Hamilton siguen siendo a día de hoy los 3 mejores pilotos de la parrilla. Colócalos como quieras. Para mí Verstappen es el mejor de la parrilla actualmente, pero Alonso y Hamilton están entre los 3 mejores. Colócalos como quieras, como digo, pero siguen estando. No sobra ninguno de los dos, siempre y cuando quieran continuar. Stroll sobra completamente, pero es que creo que no hace falta debatir sobre esto. Es que está más que claro que Stroll, por ejemplo, es uno de esos pilotos que podría ocupar un Drugovich. Drugovich es piloto reserva de Aston Martin, ganó la Fórmula 2 en 2022, no tiene asiento y no parece que lo vaya a tener al final ese chaval de brasileño. ¿Se merece un asiento en Fórmula 1? No va a ser el próximo Verstappen, no va a ser el próximo Alonso. ¿Mejoraría Stroll? Posiblemente lo mejore en este caso, pero ¿merece más ese asiento que Stroll? Pues para tener a Stroll yo lo metería, pero claro, Stroll tiene experiencia y ya en Aston Martin luego está el tema también, por supuesto Stroll es el hijo de, pero más allá de ahí, desde luego que Drugovich lo haría igual de bien o incluso en este caso mejor, poniéndonos el supuesto justo del propio Drugovich, pero por lo menos lo haría igual de bien. Que al principio no, pues quizá los 3, 4, 5 meses o primer año no. Pero es que necesitas pasar por ese primer año para que acabe rindiendo y seguramente necesitas casi un segundo para que pueda llegar a rendir a su máximo nivel en Fórmula 1, sea cual sea. Así que ya aquí hay un piloto que a mí me sobra. En el otro equipo, Ferrari, desde luego que aquí Leclerc, igual que Russell, no hay ninguna duda, igual que Verstappen, no hay ninguna duda que sobran y Carlos, desde luego que tampoco me parece que sobre. Nos vamos a ir a McLaren, que es otro equipo de los cuales a mí no me parece que sobre ninguno y creo que nadie tiene ninguna duda. Son dos pilotos jóvenes, Norris está en la conversación de Leclerc y de Russell y Piastri es aún más joven que estos, es su segundo año, fijaros lo que está consiguiendo hacer, desde luego que no sobra para ninguno. Si nos vamos ya a la dupla de pilotos de Alpine, oye, pues son dos pilotos jóvenes. No tienen 20 años, pero no llegan ninguno a los 30 y son dos pilotos buenos, son dos pilotos con experiencia y son dos pilotos que hoy en día no llegarían. Y este es el problema, para tener a un Ocon y un Gasly, que sabemos cuál es su nivel, que no, aunque tú les des hoy en día un Red Bull, si Verstappen está en el otro Red Bull, no pelea por el título. Digo esto porque si Verstappen no está, pues contra Checo podrían posiblemente pelearle. Yo creo que quedarían por detrás de Checo ambos, pero vamos, podrían estar ahí en esa pelea, dependiendo, como un Rosberg contra Hamilton que le logró ganar, pues estos podrían al final, si se dan las condiciones, ganar a Checo. Pero para llegar a donde están hoy, que son pilotos, oye, consagrados, se necesita darles esa oportunidad. Y hoy en día no se la daría seguramente nadie. ¿Son dos pilotos que sobren? Para mí estos dos no. Pero desde luego que sin lugar a dudas, para haber llegado hasta este estatus, tenían que haberle dado la oportunidad y hoy en día no se la darían. En el equipo Haas, pues fíjate, os estoy diciendo que Hülkenberg no creo que sea el piloto que más sobre. ¿Debería de estar Hülkenberg en la parrilla? Yo diría que no. Y de Magnussen ya ni hablemos, porque Magnussen me parece peor que Hülkenberg, pero es que de por sí Hülkenberg creo que no, porque ya es un piloto de una edad avanzada, que estuvo 3 años sin estar en la categoría y que habría que dar paso a otro piloto más joven. En este caso, aquí muy claro, Oliver Behrmann. ¿Behrmann lo haría igual de bien que Hülkenberg? No, en absoluto. Hülkenberg es sobre todo uno de los pilotos que mejores en clasificación, pero hay que darle esa oportunidad. Y mejor que Magnussen no creo ni que estuviera demasiado lejos, por no decir que a lo mejor lo haría hasta mejor, pero ese es el caso. Y yo creo que hay que dar, aquí por ejemplo, hay que darle una oportunidad a otros jóvenes pilotos. ¿Haas por qué no se las da? Pues porque tuvo la experiencia de Schumacher y Mazepin, que también es que vaya dos pilotos. Bueno, Schumacher hubiera rendido muy similar a Magnussen si hubiera tenido más y más y más experiencia, pero fue superado por Magnussen pues porque le faltaba esa experiencia. Pero desde luego que Haas debería ser un equipo donde por lo menos intenten darle esa experiencia a un joven piloto que pueda llegar a rendirte bien. Y Behrmann aquí tiene que estar el próximo año como poco en el asiento de Magnussen o el de Hülkenberg. Si solo quieren echar a uno, que yo creo que es lo que va a pasar y a uno se lo van a quedar, yo me quedaría con Hülkenberg. Pero los dos perfectamente podrían ser sustituidos por un joven piloto. En el caso de Williams, pues Albon a mí me parece que sí que puede mantenerse, es un piloto pues como los de Alpine, es un piloto joven, no llega ni a los 30 años, y en el caso de Sargent es un piloto joven que sobra completamente. O sea, en el caso de Sargent sí. ¿Por qué? Porque os digo que un Oliver Behrmann no estaría tan diferente de Albon en general, aunque tenga Albon más experiencia. Sargent
es que está paseándose en Fórmula 1 prácticamente. O sea, no puede ser que quede por detrás en clasificación de los Alpine el fin de semana pasado. Vamos, Sargent para mí sí que me sobra, siendo además un piloto joven, pero porque también hay que saber de qué piloto joven estamos hablando. Sargent es que no os diría ni que estaría en el estilo Hülkenberg cuando consiga mejorar, es que ni siquiera. Entonces aquí, por ejemplo, si me sobra alguno, aquí me sobran los dos, sinceramente. Más de lo mismo con Zhou, además Zhou tiene más experiencia y yo creo que ya se ha quedado en Sauber pues porque necesitaban pilotos, porque no tenían otros para este año, pero vamos, debería de ser el último año de Zhou sin lugar a dudas, y en el caso de Bottas lo mismo. Incluso os diría que Bottas puede llegar a quedarse más tiempo. ¿Por qué? Pues porque tiene experiencia, estamos otra vez en las mismas, pero yo creo que esa experiencia se gana consiguiendo carreras, y Bottas con pilotos con más experiencia no creo que fuera tan diferente a Zhou, por ejemplo, si tuviera más experiencia. Entonces para mí Bottas sobra completamente ya en este momento en Fórmula 1, y creo que esta es una dupla de pilotos que sí que puede llegar a quedarse el próximo año sin que se mantengan. En Sauber está Zach Malone también en Fórmula 2, que ha empezado bien el año. Está también Theo Pourchaire, que ganó el año pasado. Pues mira, son dos pilotos que podría probarse. Que no rinden, pues les das salida. Pero mejor que tener estos dos, yo creo que desde luego lo sería ahora mismo. Y en el caso de Racing Bulls, pues para mí Tsunoda más de lo mismo. Es un piloto que sí es joven, pero que yo creo que hay que darle salida ya, porque lleva varios años y desde luego que tampoco ha hecho gran cosa, aunque creo que, por ejemplo, de los que hemos hablado, Tsunoda va a ser uno de los pilotos que más tiempo se quede, porque además por relación con Honda y demás puede llegar a ser que tenga asiento en un equipo de verde. Y Ricciardo este año ha empezado también bastante mal, pero Ricciardo es otro ejemplo. ¿Se merecía De Vries ser echado por Ricciardo? La verdad que tampoco había nada que perder al rendimiento que estaba mostrando De Vries, pero yo prefiero jugármela con De Vries en este momento ya de la carrera deportiva de Ricciardo. Te la juegas con De Vries, y si te sale mal, al año siguiente lo echas y cambias por otro joven, que poner a Ricciardo. Red Bull tiene a Hadjar y a Pepe Martí en Fórmula 2, que son dos pilotazos que pueden rendir todavía bastante bien. Así que yo esto lo digo sobre todo por análisis de sobra Fernando Alonso. ¿Qué es lo que dice Ralf Schumacher? Pues si nos fijamos en la parrilla, yo creo que de los que ya os hemos dicho algunos que no me sobran, de los que para mí son indiscutibles que tienen que estar aquí, para mí son los dos de Red Bull, los dos de Mercedes, los dos de Ferrari, a Fernando Alonso, y los dos de McLaren. Ningún otro yo creo que sea indispensable. Que luego creo que los dos de Alpine, Albon, se tienen que quedar todavía en la parrilla, sí. El resto, para mí, me sobran completamente. Y mirar si hay huecos para pilotos de Fórmula 2. Estamos contando hasta 7 pilotos de Fórmula 2 que podrían subir, o de otras categorías, antes que el hecho de echar a Fernando Alonso, en mi opinión. Pero eso es lo que dice Ralf Schumacher, y me encantaría también saber vuestra opinión sobre ello. Más allá de ahí, tenemos varias noticias que comentaros en el vídeo de hoy, y tenemos que hablar primero acerca del equipo Mercedes. Tenemos dos noticias interesantes a hablaros acerca de ellos, y una tiene que ver con los problemas que está presentando todavía en el día de hoy Mercedes. Ya os hemos contado que Mercedes tiene un problema muy gordo de entendimiento de monoplaza. Les pasó con el W12, con el W13 y el W14, y les está pasando con este W15. Yo ya os he dicho mi opinión, que yo creo que tienen un problema con el simulador, pero porque tanto para bien como para mal les ha pasado muchas cosas en estos últimos años. El concepto sin pontones en teoría iba a arrasar. Y ya vimos ese concepto sin pontones que por lo menos introdujo Mercedes. Aquí mantengámonos un poco calmados, porque a lo mejor lo mete Red Bull, ya sabemos que esa era la información que se indicaba, pero más allá de ahí, no les funcionó, ya lo sabemos. Y cambiaron el concepto radicalmente este año y mantienen problemas severos, problemas gordos. Pero es que, como digo, ahí es un problema para mal, pero es que Aston Martin, que usa ese mismo túnel de viento hasta que este año esté finalizado, le ha salido para bien. Bueno, incluso Aston Martin tanto para bien como para mal, porque con el AMR23 se sorprendieron ellos mismos del ritmo que había. Y no creo que el túnel de viento les dijera que iban a tener tanto ritmo entonces. Y luego con el paquete de mejoras fallaron. Entonces yo creo que ahí hay un problema gordo que no están sabiendo ver, que en el simulador, en el túnel de viento les está fallando. Pero es que más allá de ahí, lo que comenta Russell es que están teniendo problemas todavía para entender dónde están los problemas. Hemos visto un Gran Premio de Arabia Saudí donde han tenido muchos problemas, sobre todo en aire sucio. Ya pudimos ver que realmente Hamilton era más rápido que Norris. Bueno,
por lo menos estaba ahí, estaba muy cerca y seguramente Russell hubiera sido más rápido que Alonso, más allá de que Alonso hizo un carrerón. Pero es que en aire sucio tienen muchísimos problemas e incluso están repitiendo problemas de porpoising con este monoplaza y es algo bastante gordo. Y ahora lo ha comentado el propio Russell que es que no entienden el problema, no entienden el coche, no saben qué tienen que hacerle. Y lo que dice Russell es que el coche es rápido, porque lo hemos visto que naturalmente hay cosas que les salen, sobre todo en las primeras veces que salen a pista, se les ve estar en las primeras posiciones. Pone el ejemplo de Bahrein, que quedaron primero y segundo en libres 2. El coche es rápido, pero no saben evolucionarlo, no saben desarrollarlo en el propio fin de semana, no saben encontrar la mejor configuración, no lo entienden. No saben cómo solucionar problemas que encuentren, no saben cómo evolucionar el coche para conseguir optimizarlo en ese circuito como si hacen el resto. Por eso el viernes hay muchas ocasiones en las que les vemos estar muy arriba, tanto en Arabia Saudí como en Bahrein les ha pasado, pero con el paso del fin de semana no llegan a estar. Y este Gran Premio de Arabia Saudí se ha acrecentado este problema. ¿Por qué? Porque en Bahrein no solo estuvieron el fin de semana de Bahrein, sino que estuvieron 3 días antes de pretemporada. Ahí ya empiezas a hacer muchas pruebas y hay muchos más datos. Pero en Arabia Saudí ha quedado muy al descubierto, incluso siendo el quinto equipo, así que veremos en próximos grandes premios, pero esto es lo mismo que dice George Russell, diciendo que hay un problema gordo que deben de intentar entender y tratar de solucionar. Todavía nos cuesta entender este coche, sinceramente, porque ha demostrado un verdadero rendimiento en algunos puntos. En Bahrein fuimos P1 y P2 en los entrenamientos, nada más salir del box. Y en Jeddah el jueves fuimos rápidos y nos hemos vuelto un poco más lentos a medida que avanzaba el fin de semana. Así que tenemos que entender por qué es así y aprovechar los datos para entenderlo todo. Os he dicho que había 2 noticias a comentaros en el caso del equipo Mercedes y lo segundo que queremos hablar es con respecto a un posible sustituto de Lewis Hamilton en Mercedes y vamos a hablar acerca de Andrea Kimi Antonelli, o bueno, mejor dicho, vamos a hablar de unas palabras que ha dado Toto Wolff. Sabemos que Toto Wolff ha querido sacar de la ecuación siempre que ha podido, o bueno, era la intención que quería, mejor dicho, sacar de la ecuación a Antonelli de las posibilidades de que sea el sustituto de Lewis Hamilton. Sobre todo, y esto en cuanto se fue Lewis Hamilton y empezó a hablarse un poco de ese sustituto, lo quiso dejar bastante claro por el hecho de que es un piloto de 17 años, que hoy en día no puede estar en Fórmula 1, el próximo año sí porque cumple años en verano, entonces ya tendrá 18, que es que se necesitan 18 años, y luego ya teniendo 18 años tiene que conseguir la superlicencia, que veremos si la consigue. Lo lógico, la lógica te dice que la logrará, pero bueno, veremos si la acaba consiguiendo. Independientemente, Andrea Kimi Antonelli pues ha estado en esa quiniela, incluso se le llegó a poner como el plan A para sustituir a Hamilton si todo iba bien por parte del medio de race, mientras que Toto Wolff estuvo primero intentando decir que no se le pusiera, que querían dejarlo al margen, ¿no? Por ese mismo motivo. Pues ahora Toto Wolff se ha echado un poco la culpa de que se le esté poniendo tantas ocasiones a Andrea Kimi Antonelli como el posible sustituto, sobre todo porque dice de que ha respondido mucho a esa posibilidad, ha hablado mucho en los medios y eso ha dado a pie a mucha especulación, cuando ahora mismo se deberían de centrar únicamente en que tenga un buen año en Fórmula 2 y luego ya ver esa posibilidad. Probablemente soy culpable por haber hablado demasiado de Kimi, porque solo tiene 17 años, se saltó la Fórmula 3 y está empezando ahora la Fórmula 2. Necesita aprender, necesita estar más, digamos, en la sombra para poder desarrollarse, entender qué hacer y si va a estar en la Fórmula 1 si todo va bien según lo previsto, pero no sé si será el año que viene o si será con nosotros o con otro equipo. Lo de otro equipo ya sabemos también que podría recalar en Williams, que eso, bueno, veremos qué es lo que acabe ocurriendo. También en este sentido recordemos que él mismo ha dicho, y aquí es donde quizá él se echa la culpa, de que a Hamilton lo renovaron por menos años ya pensando en él. Y eso ha dado pie en muchas ocasiones también a hablar acerca de Andrea Kimi Antonelli, pero bueno, esas son las palabras que ha dado el austriaco. También nos queremos hablar acerca de los problemas que está teniendo Alpine, que para nadie ya es un secreto los problemas que están demostrando, ¿no? Ya os lo hemos comentado, pero estos problemas, ¿cuándo los supo ver en Alpine que los iban a tener? Porque ya hemos visto que incluso antes de empezar la temporada, una semana antes de los test, dimitió su director técnico. Pues esto, Esteban Ocon comenta que lo vieron en diciembre, las primeras veces que ponían este coche en simulador.
Y esto lo dijo el propio Ocon. Y aquí os lo contamos. Ocon había dicho, según había comentado David Croft, el narrador de la Fórmula 1 en Sky Sports, que Alpine tenía problemas severos, que no era rápido este monoplaza y que iban a sufrir mucho este año. Eso lo dijo Ocon y eso en diciembre lo dijo David Croft. Y eso aquí os lo contamos. Y efectivamente no fue mentira. Yo creo que incluso están peor de lo que ellos pensaban. Pero ya lo estaba diciendo Ocon, que no iba a ser un coche rápido, era lo que transmitía, y efectivamente confirma que en ese momento ya se empezaron a dar cuenta de que tenían esos problemas y que iba a ser un año duro. Las palabras que ha dicho Ocon son las siguientes: en el simulador el coche lleva desde diciembre. Creo que fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había algunos problemas que teníamos que solucionar. Y probablemente fue entonces cuando nos dimos cuenta. Ahora tienen estos problemas, son claramente, y por bastante, el último equipo. En Bahrein quedó más que claro, pero es que en Arabia Saudí, un circuito radicalmente diferente, en clasificación solo quedaron por delante de Sarjan y un Zhou que no llegó a salir a hacer vuelta, aunque llegó a salir a pista, no llegó antes de que hubiera la bandera cuadros, entonces no llegó a completar vuelta, y esos fueron a los únicos que superaron en clasificación. En carrera Ocon subió algunas posiciones gracias al tren que hizo Magnussen. Entonces son claramente ahora mismo el último equipo. Yo creo que conseguirán progresar, sigue siendo lo que yo creo, aunque veremos si son capaces de hacerlo. Ocon espera que también, pero que no va a ser nada, pero que nada fácil, es lo que llega a decir el piloto francés. Obviamente va a llevar tiempo, no va a ser algo de la noche a la mañana. Hay un plan para traer actualizaciones a largo plazo, así que con suerte después de cada actualización vamos a dar grandes pasos. Comentaros también con respecto a Nico Hülkenberg, le ha agradecido a su compañero de equipo el trabajo en equipo que realizó durante el Gran Premio de Arabia Saudí. Ya sabemos que están siendo objeto de críticas por la estrategia que llevaron. Por si no lo sabéis, os lo comentamos, que Magnussen pues adelantó tanto a Albon como a Tsunoda de forma que recibió 20 segundos por esos dos adelantamientos. Luego Magnussen ha dicho que especialmente el de Albon no fue aposta, fue agresivo para intentar adelantarle, pero no fue aposta el hecho de darle, pero bueno, le acabó dando, incluso haciéndole daño, y se puso por delante. Luego adelantó a Tsunoda por fuera de pista y se puso a liderar un tren de coches que lo retuvo muchísimo, llegando a rodar hasta 2 segundos más lento que sus rivales, para que Hülkenberg, cuando parase y cuando entrase en boxes, pudiera salir por delante y así conseguir los puntos que logró. Al final esto han sido muy criticados. Bueno, yo entiendo las críticas, por supuesto, también, porque creo que quizá no se debería de permitir. Especialmente lo que no se debería de haber permitido es que Magnussen adelantase ilegalmente y no devolver la posición. Entiendo que el hecho de retener a todos lo puedes hacer perfectamente. Y oye, si Haas es la estrategia que hacen y les sale bien, chapó por ellos, pero lo que no puedes hacer es el hecho de adelantar ilegalmente, y ahí ya hemos dicho que para mí tendría que haber sido una sanción más severa que simplemente segundos, porque si son solo segundos, si sacrificas a un piloto lo haces igualmente y ya está. Pero independientemente de ello, aunque hayan sido objeto de crítica, Nico Hülkenberg le ha agradecido a su compañero de equipo este trabajo que realizó. Me siento feliz, obviamente, porque puntuar es bastante difícil hoy en día y hace falta que uno de los 5 primeros coches abandone, como ocurrió, y hemos conseguido sacar provecho de ello. Creo que fue una buena estrategia del equipo dividir los coches bajo safety car, además de un buen ritmo por mi parte y un buen trabajo por parte de Kevin, que jugó el juego en equipo, ayudándome mucho en mi carrera, y eso ha sido bastante para poder sumar puntos. Lo último a comentaros es una información que publica el medio Racing News 365. Andretti sigue tratando de entrar en Fórmula 1. Ya os contamos cuando recibieron el no por parte de la categoría de que no iban a ser ese 11º equipo, no les iban a dar la licencia para poder ser un equipo más en la categoría. Ya os contamos que es muy posible que este no fuera el último intento que hiciera Andretti. Quizás ahora sí solo pueden entrar como un 10º equipo comprando la plaza a otro, pero por lo menos, y mientras siguen consiguiendo encontrar la forma para entrar en la categoría, ellos van a seguir trabajando en esa sección que ya tienen hecha, que ya tienen construida de Fórmula 1. En su día, antes de recibir la negativa por parte de la Fórmula 1, se enseñó al mundo, se enseñó públicamente que ya tenían un Fórmula 1, un monoplaza en el túnel de viento, y ahora se informa que siguen teniéndolo.
Lo que comentan desde Racing News 365 es que Andretti está utilizando el túnel de viento de Toyota, que es un proyecto en Fórmula 1 que desapareció en 2009, pero ya tenían un túnel de viento que lo estaba usando McLaren, ahora ha pasado a usarlo Andretti, donde además de haber aportado a ese túnel de viento, haber conseguido modernizarlo aún más, han estado todavía trabajando en monoplazas de Fórmula 1, esto sobre todo para demostrar claramente el interés que tienen por entrar a la categoría. Así que veremos si finalmente Andretti acaba consiguiendo entrar. Yo sigo esperando que les den la llegada a Fórmula 1. Igual que os decíamos de pilotos antes, que hemos estado debatiéndolo sobre que sobren o no. Creo que hay más equipos que sobran de lo que sobraría Andretti. O sea, por lo menos hay dos equipos que para mí, si tiene que ser ellos o Andretti, me sobran los equipos que están ahora mismo en Fórmula 1. No me sobra ninguno, ojalá hubiera 11, pero Andretti desde luego que debería estar en la categoría. Además han demostrado mucho esa intención de estarlo y ahora mismo pues siguen trabajando aún con esa negativa, así que ojalá que les den el pase y puedan entrar a la categoría. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantará saber tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido de los diarios que seguimos realizando y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.